Buongiorno chiquis, ¿cómo les va? Bueno, estoy en el aeropuerto de Barcelona una vez más, hoy embarcándome en un destino europeo, me voy a Milán, pero me voy en una de las mejores compañías aéreas del mundo. Ahora les cuento. El aeropuerto de Barcelona reviviendo de sus cenizas. Qué lindo ver esto, ¿eh? Miren el movimiento del aeropuerto. Un viernes a las 9 y poquito de la mañana. El aeropuerto casi con un ritmo de los que nos tenía habituados pre-pandemia. Es 78, perfecto, sí. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Siempre les recuerdo, cuando viajan en business tienen acceso al fast lane, que es el carril rápido, que generalmente es bastante más ágil que el otro. En este caso, y no porque van niños y familias, pero en este caso sí. Aunque es un vuelo intraeuropeo, luego el avión continúa a Singapur, por tanto tengo que embarcar en las puertas E, que son las que requieren hacer previamente control de pasaporte para poder embarcar. O sea que en vez de ir a la sala VIP, que voy normalmente, que es esta, la Pau Casals, hoy voy a ir a la Miró, si no me equivoco. Efectivamente, la sala Miró, que abre desde las 5 de la mañana hasta el último vuelo y hay fila. Para mí, que nunca desayuno, me pareció como muy Spanish. ¿Eh? Bocata de tortilla, jamoncito, adentro. Embarcando ya en el bellísimo Airbus 350 de Singapore Airlines, nos vamos a Milano en business class. Les voy a mostrar todos los detalles ahora. Inflamato, here Yes. we go, sir. Let me show it to your Thank seat. you very much. Okay. Okay. Perfect. Thank you. Miren lo que es esta maravilla de asiento para viajar hasta Milán, Barcelona-Milán. Esta cabina tiene unos asientos fabulosos para hacerse cama. Bueno, luego les muestro el proceso. Hay que inclinarlos hacia adelante. Se hace una cama diagonal bastante amplia. Déjenme contarles cosas de este asiento inmenso. La cantidad de espacio, miren, por ejemplo, aquí tienen espacio para almacenar cosas. Aquí también, que es donde vienen los auriculares, sí, también es un espacio donde pueden tener a mano móviles y demás, ¿ok? Justo aquí detrás del asiento también es un espacio donde pueden utilizar para apoyar cosas. Aquí está la luz de lectura individual. Aquí debajo, pues, el conector a USB y el enchufe universal. Y ahí debajo también tienen otro espacio para colocar cosas, sea zapatos o una mochila o lo que fuere. Y eso es lo que hace que esos bins no existan. Puede reemplazar la cantidad de espacio que hay en los asientos de almacenaje. Reemplazan todos esos bins y la cabina es muchísimo más amplia. Aquí tienen todos los comandos de posición del asiento, luces, no molestar, que también es un cartelito que se enciende, pues, en tu asiento para que no te despierten para el desayuno. Y aquí un montón de botones de posiciones de luz, de lectura y de cama. Esta es la mesa, ¿sí? Que tiene, vamos a abrirla, tiene una cosa interesante, que es la siguiente. Desde aquí te permite ajustarla. Pueden entonces subirla a la altura o bajarla, de acuerdo a cómo les quede más cómodos. Y también te permite hacer esto y poder moverte libremente del asiento, poder salir del asiento
sin necesidad de levantar la mesa. Es decir, lo típico que uno queda como preso hasta que no le recogen la bandeja, bueno, aquí no sucede. Aquí simplemente se retira la mesa y se puede acceder al pasillo. Este es el telecomando para operar la televisión, porque a pesar de estar tan cerca no es touchscreen, ¿ok? Entonces todo tiene que estar operado desde este telecomando y es muy completo. Mientras embarca el resto del avión, tiene 3 lavabos, se los voy a mostrar, ¿ok? Este es el lavabo de Business Class, tiene 2 aquí en la parte trasera y tiene otro en la parte delantera. Tiene acceso a 3 lavabos distintos. Un diferencial importante en el lavabo es que hay, por ejemplo, máquinas de afeitar, crema de afeitar, cepillos y peines para el pelo, cepillo de diente y crema de dientes, pasta de dientes. Hay unos vasitos, ¿no? para lavarse los dientes y demás. Hay toallitas de tela, que esto es importante también para secarse las manos. También hay colonia, loción de manos, por supuesto jabón y agua con temperatura regulable. Justo aquí detrás tiene otra mini cabina de Business Class de apenas 4 filas. Hello. Termina en la fila 22, ¿ok? A partir de la fila 22 empieza Premium Economy. Premium Economy tiene apenas 3 filas de configuración 242, lindos los asientos, interesantes también. Miren, para un vuelo corto intraeuropeo, qué maravilla. Tienen también almohada, manta y demás. Esta fila, la primera, es la 31, ¿sí? Y luego detrás ya vienen 2 secciones de económica, que empiezan en la fila 41, ¿vale? Son 3, 3 y 3, ¿ok? Esta es toda la fila económica, todavía están limpiando el avión. Y la sección posterior, que también es 333 menos la primera fila. Esto es muy interesante, la 47, ¿vale? La primera fila, además de ser salida de emergencia, tiene apenas 2 asientos. Por tanto, pues miren la comodidad que tiene esto. Este es nuestro vuelo de hoy, Barcelona-Milano, vuelo cortito. Todos los asientos de clase turista tienen un monitor bastante importante, tomas USB y telecomando. Este asiento, que es el delantero, la pantalla la tiene pues justo delante, ¿no? Premium Economy tiene la pantalla un poco mayor, sí, ya tiene ganchito para colgar la ropa. Lo que les comentaba antes, viene con manta, auriculares, almohadas y demás. Muy bonita. Y Business, que es una maravilla. Un detalle importante, el primer asiento de cada cabina, verán que tiene espacio extra, sí, por sobre el resto. Miren lo que es la segunda fila. ¿Ven? Que no tiene todo este espacio que este sí tiene, y puede resultar en un vuelo largo, es un montón, es un montón. Vamos a cruzar el galley. Nos vamos a acomodar en nuestro asiento y a volar a Milano. Captain speaking, my name is Brian C. With me is Senior First Officer Chong Zheng, and on behalf of Singapore Airlines, just like to welcome you aboard this flight SQ376 bound for initially Milan. Parece fácil, pero no es. Estamos haciendo el pushback para ir rumbo a la pista. Tenemos al lado 2 787, uno de Etihad y el otro de American Airlines. Ahí tenemos un United. Bueno, están todos por la mañana, en el Prat.
that'll be fine. Yes, perfect. Thank you. Vino a las 10 de la mañana. Bueno, arrancamos bien. Y un sándwich de pastrami con queso. Este es el servicio del Barcelona-Milano. Ya que estamos, nadie nos obliga, ¿eh? A ver, Singapore Airlines ofrece en el 350 una cabina de business estupenda. El asiento es fantástico, es muy hermoso, muy bonito, es cómodo, es amplio. El vuelo hasta Milán es de 1 hora y 20, por lo cual es un poquito corto. Te quedas con ganas de un poquito más, te quedas con ganas de un poquito más. Yo seguiría hasta Singapur. ¿Vale la pena? Vale la pena. Sobre todo si no tienes la posibilidad de darte el gusto de viajar en un asiento así en un vuelo largo, al menos hacerlo en este vuelo cortito. También tienes acceso a la sala VIP, lo cual siempre es un plus si llegas temprano al aeropuerto. En fin, creo que es interesante. Ok, yes, please. Ah, ¿cómo voy a llegar a Milán? Bueno, thank you. Bueno, yo ya estoy en este plan, ¿no? Ya casi pasando vergüenza. Lo que quería mostrarles antes es, corremos la mesa y nos levantamos del asiento sin problemas. ¿Ven? Esto es una buena cosa porque no tienes que esperar que recojan el servicio para poder ir al lavabo, por ejemplo, ¿no? Puedes volver a acomodarte. Uy, ¿ven por qué tiro todo? Es que ya estoy en pedo. No, bueno, me estoy tirando vino encima, ¿eh? O sea, menos mal que el vuelo es corto, ahora que lo pienso. Quiero mostrarles cómo funciona el tema de la cama. Este asiento, para hacerlo cama, tiene un mecanismo que se hace así, ¿sí? Se coloca hasta aquí, se tira esto para atrás. Bueno, ellos lo organizan mejor, se hace así, ahí va. ¿Ok? Y de esta manera se hace la cama, que es medio como en diagonal, ¿no? Ustedes acaban durmiendo con los pies en ese hueco. O sea, la mayor distancia es en diagonal, ¿vale? Yo no voy a hacer la cama porque para ir a Milán tampoco es que me voy a volver muy loco. La voy a levantar porque el asiento, ahí tienen, bueno, ahí toda la ropa de cama, ¿no? Lo que es el sobrecolchón y las sábanas. En cualquier caso, el asiento tiene un modo lounge, ¿ok? Y un modo casi cama, prácticamente cama, que se puede poner desde aquí. Ahí les voy a mostrar cómo queda. ¿Ok? Se levanta prácticamente hasta ahí, entonces uno puede recostarse con los pies ahí también. Pero no se hace cama, ¿vale? Es como una situación lounge, ¿ok? Esa es la cabina de pilotos, este es el baño delantero y esa es la zona de descanso de la tripulación, de los pilotos y demás. Mira quién está acá. Welcome to Milan, ladies and gentlemen.
your seatbelt fastened until the seatbelt sign is on. All passengers are reminded to practice safe distancing when leaving the aircraft. Passengers calling on to Singapore must remain on board. It's been a pleasure serving you on this flight. Thank you for flying Singapore Airlines, a member of Star Alliance. Ready? Listen up. Thank you, bye-bye. Thank you, bye bye. Miren qué curiosidad, este 350 es el Airbus número 10.000 que se entregó a una aerolínea. Llegando a la terminal ahora mismo, ¿por qué me traje una maleta? Un tipo que viaja 15 días por el mundo con equipaje de mano y se trae una maleta a Milán. Bueno, me traigo una maleta a Milán porque de Milán tengo que llevarme muchas cosas a Barcelona, todas comestibles. Así que nada, me traje una valija medio vacía y volverá explotada. Benvenuti a Milano. Gracias por hacerme ruido, bro. Acabamos de aterrizar muy bien el vuelo, tranquilo, 1h20, muy relajante. Ahora me voy para el centro, voy a grabar mis 3 cafés preferidos de aquí. Y el lunes voy a regresar en Premium Economy, así que ese video lo verán la semana que viene o la próxima. Muchas gracias por estar ahí. Suscríbanse aquí, o aquí es, aquí. Y así les llegan notificaciones cada vez que publico un video. Los quiero mucho, les mando un abrazo grande. Adeu. Last call for passengers on flight